Acabamos de ver esta primera parte emotiva, me hizo aguar el ojo, pero eso es lo que queremos mostrarle, digamos, a los televidentes. Alejandro, ¿cómo viste esta primera parte del experimento social? Muy movilizador, realmente tal vez a veces se vuelve muy común decir te amo, te extraño, quiero verte o me hiciste mucha falta hoy, pero en ocasiones cuando buscamos esa introspección en los niños se movilizan muchas cosas en el término hijo acudiente puntualmente, porque es ahí en esos momentos en donde empezamos a comparar, porque a veces sentimos que nuestros hijos en algún momento no nos quieren tanto como pensábamos o no tenemos la importancia que creemos que vamos a tener para ellos. Y sí lo es, pero en estos momentos es donde sobresale todo eso. Ahí podemos notar, siempre me gusta basar con procesos teóricos la teoría del apego que hablábamos ahora, y es esa necesidad que desde la infancia, desde que nacemos, tener una estructura de apego en nuestra familia y en nuestro entorno. Eso nos va a generar a futuro seguridad, nos va a generar confianza, tolerancia a la frustración, funciones ejecutivas importantes, y para nada es gratis que dicen, es que la casa es el primer entorno, y es real. Desde lo que se forma en la crianza de tu entorno, se va a reflejar absolutamente todo en el futuro. Alejandro, algo muy importante, precisamente eso que estás hablando, y es ese apego seguro que creo en los niños. La mayoría de las madres de verdad sufrimos cuando tenemos a nuestros hijos que no lo cargue porque es que se va ¿cómo se dice?, a malacostumbrar, que no lo ponga a dormir con usted. Hay un montón como de cositas, obviamente, que en el medio surgen, pero yo como mamá me he dado cuenta que entre más tiempo estés con ellos, entre más compartas, pues más seguridad ellos van a tener, al contrario de lo que decían como esos tabúes, esos mitos de las abuelas, déjelo llorar hasta que se calle prácticamente. Veo que en este momento la humanidad cambió muchísimo esa parte. Tú como psicólogo, ¿cómo ves, digamos, como esos cambios que ha tenido la humanidad precisamente para el desarrollo de ese apego seguro? Tú haces referencia a algo muy importante, y es que la humanidad cambió en dos procesos, sobre todo en que las cuidadoras están ya más tiempo fuera de la casa. Y acá no queremos satanizar eso, porque está bien que las mujeres, que eran las cuidadoras, no vamos a sesgar que sea hombre o mujer, estén en sus procesos de autoconfianza, de autonomía. Parte fundamental del desarrollo de todas las personas son los proyectos propios, individuales, de trabajo, porque si tú no tienes trabajo, también tienes que generar unos elementos básicos en torno a el cuidado de los hijos. Pero también la humanidad, como dices, cambió en algo muy importante, y es la calidad de tiempo. Tenemos personas que duran mucho tiempo fuera de la casa, acudientes, pero que cuando llegan a la casa le dedican 2, 3 horas en su entorno, jugando. Te traen un juego nuevo, vamos a jugar juegos de mesa, vamos a aprender, vamos a interactuar. Y tenemos acudientes, hombres o mujeres, que duran todo el día en la casa, pero son pegados del celular, son con elementos tecnológicos, y eso es tiempo, sí, al lado, pero no es tiempo de calidad que le estamos ofreciendo a los hijos. Y ahí es fundamental que después de los 90, y lo hemos tocado en otros programas, el tema de la tecnología. Entonces, y hacíamos una referencia, cómo nuestros padres y abuelos cuidaron a los niños sin tecnología, sin celular, sin series, sin YouTube Kids, sin TikTok, sin absolutamente nada. Y ahora nos falta mucha creatividad para saber ahora qué voy a hacer con mi niño. Y los niños de ahora son mucho más demandantes, tienen mucha más energía, la mayoría a toda hora son más demandantes porque el propio mundo es más veloz, es más demandante, es más inmediato, porque la propia tecnología ha generado eso. Entonces el tiempo de calidad, el proceso de apropiación de nuevas herramientas me genera ese contacto y esa habilidad para generarle al estudiante también, al chico, un entorno seguro puntualmente, como tú lo decías. Alejandro, acabamos de ver, digamos, en el experimento social dos respuestas muy marcadas. Una, chicos y los niños que definitivamente deciden compartir tiempo con su familia, con su madre, y pues el niño que decidió tomar el dulce. ¿A qué se dedicamos esas respuestas de ellos? A lo que se refiere a digamos, tenemos 2 de 3 chicos que nos refirieron que querían estar con sus acudientes. Ahí nos refleja un poco esa introspección de querer hacer parte de ese entorno, y más un entorno mayor con sus acudientes, pero también no olvidemos que hay individualidades, que cada chico es un individuo diferente y con particularidades. No podemos decir, no, es que este niño de pronto no es tan apegado a su acudiente. Puede que sí, solamente que pueden ser elementos
que se vivieron ahí en la entrevista, de pronto de nervios, de pronto había estado todo el tiempo con su acudiente, había tenido de pronto alguna discusión, pero eso no refleja totalmente una directriz de no querer estar con su acudiente. O también se siente tan seguro que puede expresar esa información. Recuerde que los niños son niños y obviamente en un elemento más individualizado van a preferir dulces, la recreación. claro, que lo que asumimos normal en nuestro entorno. También las edades tienen mucho que ver. El niño estaba en una etapa más adolescente y pues ya uno no quiere estar con sus padres. Lo digo porque Sí. mis niños, mi niña ya de 12, a ella le gusta estar conmigo, pero es como que, bueno, ya me gusta más estar con mis amigas. Entonces noté en él como ya pasé por la etapa de estar con mi mamá y los chicos que estaban más chiquitos, como que sí, obviamente todavía tienen un vínculo mucho más cercano con ese cuidador, entonces no, yo prefiero en este momento estar con mi cuidador a un juguete, o sí, como que noté de pronto también eso. Y lo que tú dices es fundamental y yo siempre les digo, abuelas, cuiden y aprendan y adquieran a sus hijos, a sus nietos, abrácenlos hasta los 10 años porque después de los 10 años, así la amen, la adoran, ellos ya no van a querer ir donde la abuela. Normalmente es común que de los 0 a los 9 años, nos vamos donde mi abuela, qué rico ir donde mi abuela, aunque mi abuela me consiente, me da todo, pero después de los 10 años, así la abuela no cambie, no, ya quiero salir con mis amigos, ya quiero estar en otros entornos. Entonces, abuelas, aprecien ese tiempo que tienen porque es natural que después, como tú dices, en la preadolescencia se van a alejar de los elementos familiares. Qué importante mencionar todo este contexto de estos temas pues como tan importantes, pero yo creo que también hablemos sobre lo que influye emocionalmente el desarrollo de los niños cuando hay unos padres presentes. Hablemos precisamente de eso. Acá es fundamental. Traten de visualizar el entorno social de cuando ustedes están trabajando ya en la adultez, a hacerlo más chiquito, pero en su familia. El reflejo de la familia, de su entorno de familia, va a ser el reflejo de su comportamiento y de su estructura en la adolescencia y en la adultez, ya en el medio educativo, ya en el medio laboral. Entonces ahí es fundamental, y siempre lo decimos, no es que la mamá tenga que conseguir un papá para cubrir el espacio paterno, no necesariamente. Son elementos que se tienen que generar desde la seguridad, desde todo ese sentimiento de sentirme en un lugar a gusto, mi espacio seguro, es hacer sentir a su hijo en su casa en un lugar tranquilo, en un lugar a gusto. Eso es tan importante y a veces lo minimizamos muchísimo porque a veces crecemos en un entorno que nos genera desconfianza, que no nos genera calidad de vida, que no nos genera tranquilidad. Todo tiene que ver, y esta interacción de cómo yo reflejo la norma con mi mamá o con mi acudiente, con mi papá, la voy a vivir en la interacción con mi jefe, con los estándares éticos, morales y sociales en general de cuando yo crezca puntualmente. Entonces por eso hay chicos que cuando ustedes dicen, pero es que este niño no tiene límites, y ven en la infancia y seguramente en su estructura de familia no hubo unos límites importantes que el chico tenía que recibir. Tanto las libertades como los límites, que es permitido, que es no, va a ser el primer camino hacia el futuro. No estoy diciendo que no vaya a poder cambiar con elementos de introspección, con elementos de impacto, a veces elementos muy fuertes hacen que yo cambie una estructura familiar que venía desde antes, puede ser para lo positivo o puede ser absolutamente también para lo negativo. Entonces es relevante que es como mi primer tabla rasa que está en blanco para este chico que va a ir a una sociedad puntualmente. Alejandro, en esos espacios que tú ya tienes, digamos, ya con las familias, los casos que tú recibes de esas familias que necesitan ese apoyo, digamos ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que tú recibes en esos espacios de interacción, sobre todo para que los televidentes que tienen esa duda, tienen esa inquietud, pero sobre todo que tienen quizás ese yo quiero ir, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo dar ese pasito de buscar ayuda porque sé que mi hijo necesita mejor atención y no sé cómo hacerlo? ¿Cómo lo has hecho tú en ese espacio de consulta y cuáles son esas recomendaciones que le das a los padres? Digamos que no vamos a puntuar exactamente por qué van a consulta, porque son variables, pautas de crianza, pero hay algo muy en común, y es que los padres quieren
que educación, psicólogos, salud le arreglen a sus hijos y no se visualizan ellos mismos cómo están sus elementos emocionales. Entonces, papá, esa es la primera estructura de modificación. Entonces llegan a consulta, con todos los psicólogos comparto eso y me dicen, uy, doctor, es que mi hijo es supremamente ansioso, y ellos reflejando esto. Y, ay, pero me espera un segundo que tengo que recibir una llamada, no, es que no puedo pasar. Entonces ellos reflejan lo que quieren cambiar de su hijo. Pero recuerden que nada se va a estabilizar en este miembro chiquito de la familia si en los entornos y los grandes no están estables. Si tú como papá no estás estable emocionalmente, si no le das manejos a tus emociones, si no canalizas toda esta ansiedad, si no estás en terapia, no podemos pretender que nuestro hijo acepte adecuadamente un proceso terapéutico o un proceso social, cultural de cambio, porque lo primero que veo es que mi papá rechaza cualquier proceso introspectivo que me genera. Entonces, sea lo que consideres que tiene tu hijo, primero y evalúa, entiende la introspección como mirarme a mí mismo, porque parte de mí es lo que está generando que mi hijo haga eso. Y recuerden, los niños son el reflejo del entorno directo puntualmente. Totalmente, mejor dicho, ya. Ya, Cerremos este espacio porque ya lo dijo todo. No, y es que es la real. verdad, es la realidad. O sea, si queremos lo que tú dices, muchas de las cosas que lo que somos nosotros como adultos es lo que vivimos en la infancia, pero viendo, digamos, ese reflejo de nuestros padres o de los acudientes o de las personas que estuvieron acompañándonos en ese momento. Y definitivamente, si vamos a querer transformar y buscar el bienestar de nuestros hijos, pues tenemos que darnos una revisadita a ver qué es lo que está pasando. Y ahí es puntualmente, yo siempre les digo, bueno, si no habían escuchado esto que dije antes, era responsabilidad de su pasado, pero ya lo escuchaste y ya aquí a partir de este momento, un miércoles 3 de septiembre, ya es tu responsabilidad asumir y hacerte cargo de tus emociones. Me encanta esa invitación a la acción, porque es real, o sea, ya antes tenías la excusa de que no lo sabías, no lo habías escuchado, pero ya lo escuchaste, vamos a ponerlo en práctica, hay que poner en acción, como dice Alejandro. Gracias, Alejandro, porque yo sé que este espacio para las familias es demasiado importante, sobre todo porque no estamos hablando de temas a la ligera y no estamos simplemente hablando desde nuestras experiencias personales que naturalmente funcionan para que otras personas se puedan inspirar o puedan corregir cositas, pero qué bueno que un experto venga y nos aclare muchas otras cosas que sobre todo vienen de la situación mental de la sociedad, y es que de verdad tenemos que arreglarnos, como dices tú, hay que ir a terapia. Los adultos necesitan ir a terapia para que los niños tengan un futuro totalmente diferente, porque nosotros somos los que estamos impartiendo precisamente ese ejemplo en ellos, y ellos simplemente lo que hacen es como esponjitas absorber y actuar totalmente. Demasiado, o sea, yo siento que, bueno, como siempre lo digo, yo no tengo hijos, pero digamos lo que uno ve con las demás personas cercanas a uno que tienen hijos, es que definitivamente son una esponjita, como son los papás, son los hijos. Es una gotica de agua que sale de ti. Exacto, entonces sí me parece muy importante justo lo que tú mencionabas, Alejandro, y por eso te agradecemos. Agradecemos que estés aquí con nosotros, por haber compartido este espacio, el conocimiento, pero sobre todo por dar esas bases importantes para respaldar nuestro experimento social. Así que gracias por haber aceptado la invitación a Poderosas. Un gusto y siempre es un placer estar acá. Vamos a sacar una cita contigo, Alejandro, para empezar esos procesos de terapia. Madre ya en terapia. ¿Qué les parece si nos vamos a un espacio de comerciales, un descansito chiquitico, y ya regresamos? ¿Sabía?